Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar estas hermosas y sencillas florcitas, ideal para quien se inicia en el mundo del crochet. Los materiales: simplemente hilado de algodón de dos colores, uno para el centro y otro para los pétalos, y tijerita, aguja lanera, y yo utilicé para hilo semigrueso, para hilo 8/6, aguja de 4 milímetros. Bueno, comenzamos, manos a la obra entonces. Vamos a iniciar realizando un anillo mágico. Para eso tomamos el hilo de esta forma, lo envolvemos en forma de cruz y enganchamos esta hebrita. Ahí nos quedó trabado el anillo mágico, y realizamos dentro del anillo 5 puntos bajos. Ajustamos entonces el anillo una vez tenemos los 5 puntos bajos y hacemos punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. Punto deslizado. Para cambiar de color, hicimos punto deslizado, tomamos el otro color. Vamos a hacer con este hilo un nudito deslizado. Entonces, vamos a ingresar en el siguiente punto. Y en vez de hacer un punto deslizado con este hilo, ya realizamos con el nuevo color. Pasamos así, nos va a quedar el nuevo color. Vamos a realizar entonces 2 cadenas. Vamos a hacer un punto alto doble, haciendo 1, 2 lazadas, ingresamos al mismo espacio y sacamos de 2 en 2, así. En este mismo espacio vamos a realizar otros 2 puntos altos dobles más. 2 lazadas, ingreso, dos lazadas, alto doble, tenemos las cadenitas, 3 puntos altos dobles, hacemos 2 cadenas y terminamos con punto deslizado dentro del mismo espacio donde hicimos todos estos puntos. Punto deslizado. Ahí tenemos el primer petalito. Acá mismo levantamos 2 cadenas al aire. Vamos a hacer 2 lazadas para hacer un punto alto doble, pero vamos a ingresar en el siguiente espacio. Entonces sacamos de 2 en 2, esto siempre en el mismo espacio. Vamos al tercer punto alto doble, y ahora 2 cadenitas y hacemos punto deslizado en el mismo espacio. Se formaron los 2 pétalos. 2 cadenitas ahí donde quedamos. Ahora 2 lazadas y vamos al siguiente espacio. Y otra vez 1, 2, 2 lazadas, 3 puntos altos dobles, 2 cadenitas y punto deslizado en el mismo espacio donde realicé estos puntos. Así vamos a continuar
con los 2 pétalos que faltan. En total van a ser 5. Vamos al último pétalo, hicimos las 2 cadenitas, 3 puntos altos dobles, 2 cadenitas. Como siempre vamos a cerrar con punto deslizado en el mismo espacio y dejamos hebrita. Vamos a cortar la hebrita del color del pétalo y vamos a cortar la hebrita amarilla que viene del ovillo. Entonces damos vuelta, vamos a ajustar el anillo mágico con el hilo amarillo. Ahí se cerró y hacemos nudito con los hilos amarillos, las hebritas que quedaban sueltas. Cortamos y ahora vamos a llevar esta hebra donde terminamos hacia atrás. Enhebramos, pinchamos y una vez está detrás hacemos también otro nudito con el hilo de este otro color. Y así de fácil se hacen estas hermosas florcitas para principiantes, ideal para quien empieza y quiere aprender los puntos y practicarlos. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao!